¿Ve la pantalla que dice objetivos? Sí, doctor. Ya. Cada cierto tiempo voy a preguntar si cambió la lámina por seguridad, porque a veces no cambia y estoy hablando. Ya. El objetivo de esto va a ser definir el tramo abdominal, diagnosticar el tramo abdominal, el tratamiento quirúrgico y las estadísticas. La definición del tramo abdominal es una lesión o una herida caracterizada por definitivamente es una alteración estructural o anatómica. Y esto va a desencadenar un desequilibrio fisiológico, ¿sí? Causada por una exposición aguda de la energía. Sobre esta definición también se le suma que también puede tener un efecto inmunológico, o sea, va a ser anatómico, o sea, estructural, fisiológico, la parte funcional, y también va a haber la parte inmunológica que debe estar afectado. Cuando esta exposición aguda de la energía es aplicada a la región abdominal, sea esta a su pared, que le decimos nosotros el continente, o el contenido abdominal propiamente dicho, las vísceras, sea uno, sea ambos, se va a llamar traumatismo abdominal. ¿Correcto? Ya. Si tienen alguna pregunta, me la hacen en el transcurso de la exposición. No esperen al final, porque al final va a ser un poco difícil contestar varias preguntas si es que la tienen. Ya, pregunten nomás, no hay problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están viendo? Sí, ¿no? Una característica importante es definir lo que es la estructura anatómica de la cavidad abdominal. Como vemos acá, la cavidad abdominal, ¿sí? Va a ser lo que está rodeado por el peritoneo parietal, que va hacia la pared, y que en algún momento llega a las estructuras intraabdominales, se va a llamar peritoneo visceral. Entonces, la cavidad que está entre peritoneo parietal y visceral se va a llamar cavidad peritoneal, donde está toda esta parte de acá. Por detrás, por detrás de la cavidad peritoneal se va a llamar el espacio retroperitoneal, donde está conformado mayormente por grandes vasos, la aorta, la cava, ¿sí? Órganos extraperitoneales o retroperitoneales, como el riñón, un pedacito de veces del vaso, un pedazo del colon, ¿sí? Mayormente en las partes del colon descendente, ¿correcto? Ya. Y la cavidad pélvica, pues esa zona que está acá, ¿sí? Caracterizada por donde está mayormente la vejiga y la parte final del colon descendente, es un poco el sigmoides y el recto y ano. Correcto. A su vez, la cavidad abdominal, la cavidad peritoneal se divide en abdomen superior y abdomen inferior. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos bien? Ya. ¿Me escuchan? Sí. Sí, doctor, todo claro. Ya. Si alguien tiene que Sí, doctor, todo decirme. claro. Ya. Listo. La clasificación es fácil, es traumatismo abdominal abierto o penetrante, que va a deberse a dos causas principales, por arma de fuego o por arma blanca. Por arma blanca pueden ser cuchillos, palos, punzones, lo que tú quieras. Y los traumatismos abdominales cerrados son el resto, ¿no? Es contusión en el cual ya no hay laceración o alteración de la pared abdominal como tal. En cambio acá sí va a haber alteración de la pared abdominal como tal, ¿sí? El trauma penetrante hay que tener la siguiente definición, ¿sí? Es un intercambio de energía. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una bala, que sale con una determinada fuerza, una energía, y esto produce una aceleración como tal, ¿sí? Esto va a llegar, ¿me escuchan? Sí, doctor. ¿Sí me escuchan, no? Sí, sí, sí. Ya, ya. Ay, Diosito. ¿Están viendo? Ya, si yo tengo una bala acá, uy, 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 pa' llorar. Si yo tengo una bala acá, esta bala va a salir con una fuerza determinada, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es disparada por un arma de fuego. ¿Sí? Y esto tiene una aceleración. Esto va a chocar contra un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo humano. Este intercambio de energía, lo que va a ser simplemente acá tengo una masa que está con una fuerza que va a acelerar y va a chocar contra otra masa que le va a desacelerar, ¿correcto? ¿Sí? ¿Correcto? Sí, doctor. Ya. ¿Alguien tiene que responderme sí? Para yo estar de acuerdo que estoy escuchando. Ya solamente digan sí nomás. Sí.
Cuando digan, ¿me escuchan? Ahí cualquiera diga sí, punto, se acabó. Entonces acá hay un intercambio de fuerza. Primer concepto. ¿Sí? Ya. Bajo ese contexto, segundo punto que tenemos que tener en cuenta es que la bala nunca va a ir recto, siempre va a ir un poco ovalado. Y tampoco va a ir derechito, va a ir simplemente ondulándose, porque cuando sale por el cañón, sale por una estructura que le permite ondular. Y tercer punto, la bala va a ir así, va a ir girando paulatinamente, va a ir girando, va a ir girando sobre su eje. Y cada vez que atraviesa una estructura, ¿sí? En cada rotación más o menos de su eje, va a condicionar que esta estructura alrededor se distienda. Eso se llama efecto de cavitación. ¿De acuerdo? Esto va a producir, la bala propiamente dicho, va a producir una lesión inicial, si la atravesó el intestino, el estómago, lo que sea, pues una lesión inicial, pero el efecto cavitario va a producir una lesión, como si alguien hubiera golpeado la estructura, que se va a manifestar hasta las 72 horas. Este es un hueco real, propiamente dicho, y este acá es un efecto cavitario, que sí va a presentar una lesión, por supuesto, y se va a manifestar de cero, perdón, de las primeras horas hasta los 3 días, 72 horas. Entonces quedamos, una cavidad permanente, que es lo que queda acá, que es lo que hace la bala al ingresar, ¿sí? Y una cavidad temporal o un aumento que llaman efecto cavitario, efecto explosivo, que más o menos es entre 20 a 25 veces el diámetro de la bala y que se produce cada vez que la bala ingresa en el organismo, hace un intercambio de energía y cada vez que hace un giro la bala, porque la bala como he dicho no va recta, siempre va girando, va a producir un efecto cavitario. Ya, autor, pero ¿y este efecto cavitario qué tiene que hacer? El efecto cavitario lo que hace es, como si yo hubiera con un martillo le golpease al intestino, ese momento no se va a ver nada, pero pasado el tiempo va a crear una zona hipovascularizada o poco vascularizada, que si el paciente agarra una arterita terminal, lo que va a condicionar es una necrosis, y esa necrosis se va a manifestar hasta las 72 horas en un 95% de los casos. Vale decir, que entramos a hacer operaciones, operamos un paciente, rafiamos todas las lesiones que tiene, intestinal, ejemplo, le dejamos un drenaje, en 24 horas no sale nada por el drenaje, sale seroso, a las 24, 48 horas sale seroso, pero a las 72 horas se le ocurre salir secreción intestinal. Entramos y vemos que todas las rafías que hemos hecho están correctamente, no hay problema, pero vemos un hueco. Entonces no vamos a decir, ¿sabes qué? Nos olvidamos de cerrar ese hueco o suturar ese hueco, porque si lo hubiéramos olvidado, se saldría la secreción intestinal en las primeras horas, no esperaría hasta las 72 horas. Entonces ahí se dice que ese estructura, ese huequito, puede ser hecho por un efecto cavitario que lesionó un vaso terminal, condicionó una necrosis distal y hizo la perforación como tal. Correcto. Entonces, quedamos. Dirección de desplazamiento digamos así, es una cavidad permanente. La distensión de las estructuras de alrededor de 20 a 25 veces, le llamamos nosotros las cavidades, es de efecto cavitario, que es una cavidad temporal, y esto va a producir lesiones también. Por ejemplo, un ejemplo claro acá, no se ve. Mm, mm, ya. Vamos acá, por ejemplo, entra el gel acá, y este es el efecto cavitario que se produce uno, pero la valla ya lo atravesó. Y incluso acá se producen dos pequeñas estructuras. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ya. Entonces vemos acá esta estructura como tal. Entonces, el efecto cavitario sí se produce sí o sí. Si en un gel balístico lo vemos de esta manera, imagínense el organismo cómo será la lesión que hará. Bien fuerte.
Ahora, dentro de los cuales también tenemos que entrar que las armas de fuego pueden ser de baja velocidad, perdón, las lesiones pueden ser de baja velocidad, que serían las armas blancas, tramos secundarios menor. Las de mediana energía, una cavidad temporal. La de mediana energía son las calibre 38 que usan los policías, y la de alta energía son las armas de, digamos así, de guerra que usan los militares. Ese fusil automático ligero es el ejemplo más claro, ¿no? Naturalmente va a ser un efecto cavitario brutal. Incluso, por ejemplo, estalla la estructura que está. Si pongamos que te acuchillan el brazo, hay un hueco en el brazo. Listo. Te meten un balazo en el brazo calibre punto 38. Perfecto. La bala lo vas a encontrar en el brazo. Quizás pueda fracturar un poquito el huesito, pero va a estar ahí hinchado el brazo. Pero si te meten con un rifle de asalto de guerra, ese brazo va a explotar. ¿Por qué? Por el efecto cavitario, no solamente porque la bala entró, sino también explosionó como tal. Ya. En los traumas contusos, acá sí es interesante, vamos a evaluar de esta manera. La compresión y presión excesiva son casi hermanitos, son primos hermanos. La compresión, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, tú estás en una estructura llevando un peso y alguien se te caes al suelo, te caes en el suelo y alguien te pone un saquito de cemento, 50 kilos. Tu cavidad abdominal que estamos hablando va a reacomodarse, el intestino se por un costadito, la vísceras para otro ladito, el hígado por un ladito y todo lo demás. Pero a alguien más se le ocurre colocar 50 kilos más, ya son 100 kilos. ¿Vas a soportar? Por supuesto que vas a soportar porque tus estructuras van a reacomodarse paulatinamente, poco a poco, ¿sí? Pero a alguien se le ocurre colocar otros 50 kilos, 150 kilos, ya es bastante. Tu cuerpo se va a tratar de amoldar a este peso y alguien lo coloca otro más, y lo que va a hacer simplemente va a ser una ruptura o aplastamiento de los tejidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás aplastando los tejidos. Estos tejidos ya dejaron de reacomodarse y ya no pueden reacomodarse más y van a empezar a estallarse o reventar. ¿Correcto? Ya. Presión excesiva es lo mismo. Estás echadito ahí. ¿Sí, chicos, me entienden? ¿Me Sí, escuchan? Ya. 50, 100, 150, 200, 250. Y a alguien se le ocurre lanzarte de los 250 kilos de golpe. ¡Pum! De fuerza. No tienes opción de tu organismo que se reacomode. Entonces hay una presión excesiva. ¿Correcto? Ya. Denme un minutito, por favor. ¿Ya, chicos, ven la pantalla? Sí se ve, Chicos, doctor. ya. ¿Estamos de acuerdo con compresión? Poquito a poquito. Y presión excesiva de golpe, ¿correcto? Sí, doctor. Ya. Desgarro. Imaginemos que estás en el carro acá y el carro choca. Choca con una pared, el carro choca, pero tu organismo sigue en aceleración. Tu organismo choca contra el timón, tu barriga choca contra el timón, tu barriga para, pero tu ejemplo del vaso no se ha enterado que has chocado de milésima de segundo y este vaso sigue avanzando. Pero el momento que sigue avanzando, este vaso está agarrado, sujeto por un pedículo. Y este pedículo, cuando este vaso sigue avanzando, porque no se enteró que chocases, sigue avanzando por la inercia, va a desgarrar esta estructura vascular. Entonces se llama esto desgarro. Se produce dos fuerzas de desgarro cuando un órgano fijado no se acelera o desacelera al mismo tiempo en la misma velocidad. O sea, este órgano está fijado,
esta parte acá sigue acelerando. Y simplemente esto acelera, y esto como no puede acelerar porque está pegado, se desgarra. ¿Correcto? Ya. Entonces, eso serían lo que es el traumatismo contuso. Ya. Entonces, en líneas generales sería así. Compresión, impacto directo. Desgarro, desaceleración súbita. Presión excesiva, compresión y fuerza de aplastamiento. Prácticamente, estos serían unos sinónimos como tal. Entonces, los traumas cerrados representan más o menos un 32% de muertes, la laparotomía son un 68%, siempre se asocian otros traumas, por supuesto, y las lesiones más contundentes van a ser lesiones de vísceras sólidas. Mecanismos de acción, como ya sabemos, es accidente de tránsito, caída de alturas, armas contusas, explosiones. Prácticamente desde estos tiempos, desde el 97 hasta ahora, prácticamente casi sigue igual. ¿Correcto? Igual vemos acá. Siempre se van a dar los mecanismos en conjunto. Naturalmente uno va a predominar sobre los otros, ¿no? Por ejemplo, si te estrellas, va a haber una compresión, por supuesto, va a haber un desgarro, por supuesto. Ya. Los scores en trauma. Tenemos en cuenta lo siguiente, toda lesión o agresión va a dar una respuesta local, liberación de citocinas, macrófagos, celos endoteliales, etcétera, va a dar una respuesta paracrina o autocrina. En la segunda fase, ¿qué quiere decir? Va a haber descarga de energía como tal, y va a haber una alteración de las hemostasias, y va a dar una respuesta inflamatoria sistémica como tal, ¿no? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es una respuesta, sí es cierto, es una respuesta normal e inmediata al trauma porque va a alterar todo tu síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, basada mayormente, en resumen, en una leucocitosis, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la temperatura como tal, ¿no? ¿Qué es lo que va a producir esto? Una cascada de inflamación, una respuesta inflamatoria. Anormal, sí, que puede llegar incluso a disfunción y posteriormente a falla y muerte del paciente como tal. Entonces, ante una lesión tenemos tres fases. La fase inicial, la fase 2, que sería la respuesta autocrina, paracrina, en otras palabras, una descarga enérgica terrible por el proceso que está pasando. Y la fase 3, una alteración de la hemostasia con una respuesta inflamatoria sistémica como tal. Bueno, el origen de trauma también ha cambiado como tal, ¿sí? El concepto multisistémico, ¿qué quiere decir? Que abarca no solamente una estructura, sino que también esa parte de ahí está reaccionando como tal, es una respuesta inflamatoria sistémica como tal, ¿sí? Naturalmente, como hemos dicho, el trauma es una enfermedad, es cierto, es emergente porque ya está avanzando mucho más. Etiología energética accidental o intencional. ¿Qué cosa? Cambios de energía como tal. ¿Qué cosa hemos dicho? Una lesión anatómica, una lesión funcional o fisiológica y una reacción inmunológica que puede ser local e incluso puede ser sistémica como tal. ¿Sí? ¿Para qué sirven los scores? Los scores sirven para medir a estos pacientes cómo van, cómo está ahí, como es el ejemplo más claro, ¿no? El ejemplo es el nuevo sistema en el cual tú evalúas. Ahora, ¿por qué se creó los scores? Para determinar cómo vamos con el paciente, si estamos yendo bien, estamos yendo mal y todo lo demás. Hay múltiples scores que varían de acuerdo a lo que es la necesidad que tiene, ¿no? Entonces, el trauma multisistémico se define como dos o más criterios de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Por ejemplo, frecuencia cardíaca elevada, ¿sí? Y frecuencia respiratoria elevada. Mm, sí, ese ya quiere decir que ese proceso de trauma está afectando a las demás estructuras como tal. Sí, entonces ya entra en un sistema de trauma multisistémico. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Pero que tiene que tener lesiones en diferentes partes de los órganos. ¿Correcto?
tiene que tener más o menos entre 2 a 3 lesiones. Depende de lo que tú leas, pero mayormente va entre 2 lesiones. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a dar todo eso? Me va a dar simplemente una respuesta inflamatoria sistémica y sobre esta respuesta inflamatoria sistémica que se va a producir en estos pacientes con traumatismo abdominal como tal, ¿sí? Este paciente va a reaccionar de tal manera, ¿sí? Que si es que es un trauma pequeño, va a ser local, pero si es un trauma multisistémico, va a ser generalizado, en el cual ya hay lesión de dos órganos principales como tal y va a afectar la... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Doctor, En el cual va a haber, ¿cómo se llama? Un ratito, por favor. Ya, entonces esta respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Sobre esa respuesta inflamatoria sistémica que tiene el paciente. Por ejemplo, te tiran un balazo ahorita, hay una lesión intestinal, perfecto. ¿Se va a advertir secreción intestinal en la cavidad abdominal? Sí, se va a advertir secreción intestinal en la cavidad abdominal. ¿En ese momento puede empezar un proceso séptico? Sí, también puede empezar un proceso séptico. O sea, sobre esa lesión anatómica, funcional e inmunológica, cuando se vierte la secreción intestinal, lo que vas a tener va a ser un proceso infeccioso, una sepsis como tal. ¿Correcto? Doctor, pero si solamente se lesiona el hígado o el vaso, perfecto. Si solamente se lesiona el hígado y el vaso, vas a tener una respuesta inflamatoria sistémica. Sí, dos criterios, más un foco, más una posibilidad de un traumatismo abdominal, ya tienes una alta sospecha de traumatismo abdominal. ¿Va a haber infección? No. ¿Por qué? Porque en este caso no se está vertiendo este contenido intestinal, no se está vertiendo bacterias. Simplemente es secreción, perdón, simplemente es un líquido que es la sangre, que en este caso es estéril. Pero si va a haber reacción peritoneal, sí, como tal, sí. Ahora, doctor, ¿y esa respuesta inflamatoria sistémica que se produce en estos pacientes? Espérate, va a ser así. Este paciente está viviendo acá en el medio, en una, digamos así, un equilibrio como tal, sufrió un accidente, hay una reacción inflamatoria sistémica, un CIRS. Ya, doctor. Entonces este paciente reacciona y paulatinamente, sea esto porque el paciente, puede ocurrir dos cosas, o no lo intervienen o el paciente no recibe una ayuda y este paciente simplemente empieza a deteriorarse y cae a una alergia como tal, o este paciente se infecta y va entrando en una alergia como tal. O este paciente acá es intervenido quirúrgicamente y llega a una homeostasis, en el cual se va a salvar la vida. Entonces acá tenemos lo que es el CIRS y acá tenemos lo que es el CARS, una respuesta anérgica que contrapone a la respuesta inflamatoria sistémica como tal. Y la idea básica es que estos pacientes que tengan CIRS, llevarlos acá, o sea, dejarlos en su normalidad para que ellos se recuperen como tal. Esa es la idea de los criterios de CIRS. Entonces, acá vemos que la sepsis es una respuesta inflamatoria sistémica a una infección. ¿Sí? Ya. Entonces, los pacientes con trauma a la admisión que presentan dos o más criterios de CIRS, ¿sí? Sin evidencia de evasión bacteriana en tejido normalmente estéril, son diagnosticados por tener CIRS. Y los pacientes que tienen perforación intestinal ya se le considera la posibilidad de sepsis. Ejemplo, tiene sepsis, tiene CIRS, frecuencia cardíaca elevada, frecuencia respiratoria elevada, tiene temperatura o tiene una leucocitosis como tal. Y al momento que tú le examinas, tienes alta sospecha que hay una lesión intestinal, ya está entrando un cuadro séptico como tal. ¿Sí? ¿Escuchan? Entonces, ¿para qué sirven los criterios de respuesta inflamatoria sistémica? Sirven para evaluar cómo va el paciente. Ejemplo, entró acá con criterios de 4 criterios de CIRS. Ya. Temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y el hemograma. Perfecto. Lo operaste. Ya. Al momento que lo operas, esos están en CIRS acá. Normal, accidente, entraron al CIRS, lo operas y este paciente llega a esta parte de acá, a una homeostasis, o sea, no están en cárcel, no están en Marce, una homeostasis como tal. ¿Qué quiere decir? Que este paciente está evolucionando favorablemente. ¿Sí? Ahora, supongamos que tú lo operas.
y sigue con estos criterios elevados de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que hay algo más en este paciente que no nos hemos dado cuenta y que este paciente sigue evolucionando desfavorablemente. Quiere decir que algo más ha pasado ahí que no nos hemos dado cuenta como tal. Para eso sirven los criterios de CIR en este caso, ¿sí? Ya. ¿Qué es una herida? Bueno, es una lesión o injuria en un área externa de tejido creada accidentalmente o intencionalmente, ¿cierto? De la pared tisular, desvitalizada, contaminada y todo lo demás. Esto lo van a leer, estos son los criterios de herida. ¿Para qué sirven los SCORE, como hemos dicho? En los traumatismos abdominales siempre vamos a asignar una lesión anatómica, una lesión, una alteración funcional o fisiológica e inmunológica del paciente. Entonces, ¿para qué sirve las SCORE? Para medir, para que todos puedan medirlo los SCORE y todos salen prácticamente la misma situación, cómo está el paciente. ¿Sí? Entonces contribuyen, ¿por qué? Porque son operaciones variables, son variables que se lo pueden hacer cualquier médico que está ahí en emergencia, que te facilita hacer, digamos así, la monitorización constante de este paciente, si evoluciona o no evoluciona favorablemente. El ejemplo más claro son el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si es que el paciente entra a sala, por ejemplo, tú lo miras en emergencia, está con frecuencia cardíaca elevada, frecuencia respiratoria elevada, temperatura elevada y un hemograma por encima de 15.000 ejemplos, ya tienes cuatro criterios. Es decir, sale de sala de operaciones, en teoría, esos criterios van a disminuir a 3, a 2, a 1 y luego 0, que quiere decir que el paciente evoluciona favorablemente. Pero supongamos que esos criterios se mantienen en 4 segundos día, se mantienen en 4 al tercer día, hay algo que está mal. De repente es un proceso séptico, es cierto. O de repente no diagnosticaste una lesión en el retroperitoneo, que también es otro problema. Entonces, para eso sirven los scores, para verlos, evaluar. ¿Sí? Las ventajas, pues, como hemos dicho, sirven para facilitar la investigación, la parte administrativa, la parte económica, asegurar que tengan buena calidad de atención, comparar cómo van los resultados con un hospital en un lugar u otro, y monitorizar cómo va el paciente, ¿no? En líneas generales, este, se inicia desde el inicio, permite hacer un triaje adecuado, ver si el paciente requiere terapia intensiva o no, permite una comunicación con todos, o sea, todo el mundo sabe si tiene un score elevado, que quiere decir que el paciente está haciendo mal, definitivamente, ¿no? Planificar qué es lo que vamos a hacer y ver qué vamos a implementar en estos pacientes, ¿no? Te permite también a la larga ver cómo ha evolucionado el paciente, ha ido bien o ha ido mal, puedes hacer trabajos de investigación, porque ya tienes parámetros bien establecidos como tal, ¿sí? Como he dicho acá, el riesgo también de ver la mortalidad. Acá dice, por ejemplo, un paciente con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con cuatro criterios tiene mayor probabilidad de complicarse que a un síndrome de disfunción multiorgánica, una falla, etcétera, ¿no? Igualmente, si es que va disminuyendo, vas evaluando cómo va el paciente. El manejo del trauma abdominal es nuestro ABC, ¿sí? La revisión primaria, vía aérea, cómo está el paciente, la ventilación, la circulación, define neurológico y exposición. Ese es nuestro inicio de inicio, ¿sí? Eso vamos a ver después, el politraumatismo, evaluación inicial, triaje, evaluación primaria y todo lo demás. Esto ya lo han visto, puede pasarlo. Y nuestra evaluación secundaria cuando el paciente ya está en emergencia es, uno, ver la historia clínica. No es lo mismo si sabe que el doctor está viendo un carro a una velocidad de 50 kilómetros por hora, entonces tú evalúas, ya se chocó, bueno, va a venir estable, tranquilo, no hay problema. Y decís, ¿sabes qué, doctor? Está en un carro manejando, pero estaba a 120 kilómetros por hora. Tú dices, ah, no. Porque de 0 a 50 kilómetros, incluso de 0 a 20, por ejemplo, no sé si se ha percatado que, por ejemplo, hay letreros que dice no pasar los 20 kilómetros por hora. Bueno, si tienes tú un accidente a 20 kilómetros por hora y si tú eres el piloto, no te vas a lesionar casi nada, será un golpe u otro. Hasta 50 kilómetros por hora puedes aguantar, pero pasado los 100 kilómetros por hora, ya las lesiones se vuelven exponencialmente más severas. Entonces, es por eso que a veces se ven los letreros en la Panamericana Norte-Sur que dicen 100 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque pasado esos 100 kilómetros por hora, ya las lesiones que puedas tener por un accidente ya son exponenciales. O también, pues, si sabe que otro lo asaltaron y lo hincaron. Lo asaltaron y tiene un balazo. Entonces tú dices, el balazo es mucho mayor, más problema. Pruebas diagnósticas, examen físico, ecografía, que es igual que el lavado peritoneal diagnóstico, tienen la misma, digamos así, eficacia. La tomografía y la laparoscopía. Entonces quedamos. Historia del paciente. Si el paciente, por ejemplo, se chocó en un accidente de tránsito, ¿sí?
un accidente de tránsito, un accidente cerrado, ¿sí? Como vemos, las lesiones de intestino de vísceras huecas es mucho menor, pero lo que sí predominan son las lesiones de vísceras sólidas. En otras literaturas lo mencionan así, en otras lo mencionan así, en otras le mencionan prácticamente casi una igualdad. En cambio, los traumas penetrantes, lo que predomina mayormente son vísceras huecas, con alto predominio del intestino delgado, ¿sí? Y en el trauma cerrado, alto predominio del vaso, vísceras sólidas como tal. Ver las funciones vitales que nos permiten a su vez clasificar la respuesta inflamatoria sistémica como tal, el examen físico y nuestro apoyo al diagnóstico. ¿Correcto? Sí. Y en línea general debemos saber que siempre en todos los traumatismos el que mayormente predomina en porcentajes, 40% de hígado, 30% de intestino delgado, diafragma y colon. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos que siempre valorar. ¿Cuánto tiempo vamos a valorar a un paciente? Mayormente lo valoramos entre el inicio hasta el final, 72 horas. En teoría y en la práctica se ha demostrado que 72 horas tú puedes diagnosticar una lesión por encima del 90, perdón, por una lesión puedes diagnosticarlo hasta un 95 a 97%. Doctor, entonces 3% se me va a ir, sí, cabe la posibilidad que sí se te vaya, 3%. Ya. Determinar primero si existe o no existe una lesión intraabdominal que requiere una intervención quirúrgica. Este es nuestro principal punto. Ver esto. Entonces, si nosotros lo dejamos desde el día 1 hasta el día 3, ¿qué quiere decir? ¿Que tienes un mayor porcentaje de diagnosticar si tiene o no tiene una lesión? Sí. Tienes hasta el 95 al 97% de probabilidad de diagnosticar si tiene una lesión en ese espacio de tiempo. ¿Por qué? Porque el paciente si no lo diagnostica correctamente, el paciente va a deteriorarse paulatinamente. Sus funciones vitales se van a alterar. Miguel, Correcto. sí marcaste mi asistencia, ¿no? Sí, sí, marcó. Ya. La sintomatología. Vamos a evaluar, como he dicho, hasta 72 horas. ¿Qué vamos a evaluar si el paciente tiene dolor? Naturalmente, el paciente cuando llega después de un accidente inmediato, claro que va a tener dolor. Le va a doler. ¿Le vas a poner analgésicos? Todavía no. Primero tienes que evaluar si tiene o no tiene una lesión como tal. Si tú ves que no tiene una lesión como tal, manejamos un analgésico suave y evaluamos cómo va el paciente. Ver cómo evoluciona el dolor. Si el dolor empieza a disminuir, ¿qué quiere decir? Que está bien. Pero si el dolor empieza a incrementarse mucho más, hay algo que está mal. Solamente hablando de sintomatología. Si el paciente tiene náuseas, vómitos, debilidad, sed. Yo siempre he escuchado de algunos profesores, no he encontrado muy poca literatura de esa área, que decía que la sed es un indicativo de hipoperfusión, sí. ¿Es un indicativo de hemorragia? Sí, porque el paciente dice tengo sed. Entonces, cuando escuchan esa palabra, tengo sed, hay que parar bien las orejitas y determinar que este paciente tiene una alta probabilidad de tener una hemorragia como tal. Irritabilidad, pérdida de conciencia, que es alteración del paciente. En nuestro caso de traumatismo abdominal, esto también representa una hemorragia de clase por encima de clase 2, 3. Porque clase 1 es prácticamente como decir donar un poquito de sangre, no hay problema. Estás donando sangre, no hay problema, no estás irritado, no hay alteración de la conciencia. Pero a nivel de grado 2, 3 ya estás irritable, molesto. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber un sangrado. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar evaluar al paciente? 72 horas. La inspección se evalúa cada 4 a 6 horas, incluso cada 8 horas, dependiendo de cómo va el paciente. ¿Se evalúa cuánto? Hasta 72 horas. ¿Qué vamos a ver? En la parte pasiva, nosotros en la parte abdominal propiamente dicha, si el paciente está pálido, ¿qué quiere decir? Que hay una mala distribución sanguínea, que puede ser una hemorragia o una reacción ¿cómo se llama? Vagal como tal, sí. Si el paciente está sudando frío, que dice que algo está mal, revisamos la pared anterior, posterior, flancos, borde inferior del tórax, las nalgas, todo lo revisamos. Vemos todas las laceraciones y todo lo demás. Y la parte activa, le pedimos al paciente que por favor contracture la pared abdominal para despertar dolor. Pero doctor, ¿por qué le pedimos eso? Porque cuando le decimos intente levantarse y no puede levantarse, porque por una reacción peritoneal quiere decir que algo se ha roto adentro. La parte activa, perdón, la palpación consiste en que superficial y profunda, la idea básica es ver si tiene dolor y el dolor se representa por una reacción peritoneal, ver si hay una reacción peritoneal o no. Si le duele, brincamos, hay una reacción peritoneal que quiere decir algo se rompió. O hay sangre o hay contenido intestinal como tal, ¿correcto? O también puede haber un poco de orina si se relacionó a la vejiga. O ver si hay masas abdominales que antes no tenía y que de un momento a otro aparece. O ver si pulsa o no pulsa esas masas, si se formó un pseudoaneurisma o un traumatismo. Entonces la palpación es muy importante. ¿Cuánto tiempo dejamos al paciente en observación? 72 horas. Percusión, buscar hipersonalidad. Si tú encuentras como un bombo
¿Qué quiere decir? Que el intestino delgado se ha roto y se ha vaciado la presencia de gas y el paciente se ha distendido. Y en la ocultación ver si tiene ruidos hidroaéreos o no. Si no tiene ruidos hidroaéreos, ¿qué quiere decir? Que ese intestino no está funcionando como tal, puede tener una lesión. Nuestro examen físico, ¿me siguen, chicos? Hola, ¿me siguen? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Nuestro examen físico es interesante. Acá también hay un interesante. Por ejemplo, tenemos un paciente acá y este paciente va a ser dicotómico. ¿Está con trauma o no tiene trauma? ¿Correcto? Se está golpeado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya. Este va a ser el paciente. A su vez va a haber un médico que le va a examinar, sea este un médico un interno, sea un residente o sea un asistente. Y este médico va a decir simplemente, sí me parece que tiene una lesión, o sabe que no me parece que tenga una lesión como tal. ¿Correcto? ¿Me sigue? Entonces, si tú que estás de interno, ¿sí? Viene un paciente politraumatizado, tú le examinas la barriga y tú dices, ¿sabes qué, doctor? Yo le he examinado, encuentro cierta reacción peritoneal, encuentro masas, y yo digo que sí, sí tiene una lesión como tal, y el paciente sí tiene lesión. Entonces, este es un verdadero positivo. ¿Y qué va a pasar con este paciente? Va a entrar a sala de operaciones, ¿qué va a pasar? Se va a salvar. ¿Correcto? Ya. Tú emocionado tu primer día de internado, viene un paciente politraumatizado y a ti te parece que tiene una lesión, y tú dices, sí, doctor, a mí me parece sí tiene una lesión, y entran a sala de operaciones y no encuentran nada porque no tiene traumatismo. Entonces va a ser un verdadero, no, perdón, un falso positivo. Para ti fue positivo, pero en realidad no tenía ningún traumatismo. Lo operaste, pero este paciente que va a pasar, aparte de tener un corte, va a, va a vivir, va a estar vivo, ¿correcto? ¿Sí? Chicos, Sí, doctor, le seguimos. ahí tiene que decirme sí, porque como no los veo y apagaron sus cámaras, no veo nada. Pues, ya. Entonces, esta parte de acá, del médico que dice que sí, sí tiene lesión, lo operaste, acá vivió, acá vivió. Acá lo operaste porque tenías que operarlo y acá bueno, lo operaste, pero no tenía nada, no importa, pero está vivo. Listo, se acabó el asunto. Ahora, el problema es acá abajo. Viene un paciente que no tiene trauma y tu examen es negativo. Tú dices, ¿sabes que no tiene nada? Entonces es un verdadero negativo. ¿Lo operas? No. ¿Por qué? Porque no tiene criterios para ti. Tú dices, no tiene que operarse. Y este paciente, como no tiene trauma, va a vivir, no hay problema. Este es nuestro lío. ¿Por qué? Porque este paciente sí tiene trauma, pero tu examen que tú hiciste fue negativo. Entonces este es un falso, porque sí tiene trauma, negativo. Este paciente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a va a fallecer. ¿Por qué? Porque no se diagnosticó correctamente. Entonces, ¿qué se planteó en ese problema? Se planteó de la siguiente manera. Con los verdaderos positivos, sí o sí, ¿sí? Con los verdaderos positivos, sí o sí van a entrar a sala de operaciones. Entonces, los pacientes con proporción de trauma verdadero con enfoque de examen físico positivo, los ¿sí? ¿Sí me escuchan? No hay problema, Sí, lo vas a doctor. entrar. Ya. Sí, se le escucha, Mi, doctor. mi lío va a ser con los que me están saliendo negativos, ¿sí? Proporción de pacientes sin trauma con examen físico negativos. Acá va a haber lío. ¿Por qué, doctor? Pero si acá tienes la mitad. Ya. Echemos en un escenario en el cual estadísticamente, ¿sí? Estadísticamente, 50% no tiene lesión y 50% tiene lesión. Estás frito. Definitivamente acá hay un problema. Pero se ha demostrado que estadísticamente los falsos positivos, o sea, los falsos positivos, perdón, los falsos negativos es el 20%. Doctor, 20% es bastante. ¿Por qué? ¿De 10?
Dos no diagnostican correctamente y esos dos pueden fallecer. Ya. Entonces, ¿cómo se ideó esta idea? Para tratar de ver, se demostró que si tú dejas a ese paciente 72 horas, la posibilidad de tener un falso negativo va a disminuir notablemente, incluso hasta un 1%, dependiendo cómo va. ¿Correcto? Ya, doctor, entonces, ¿qué quiere decir el valor predictivo negativo 50%? Quiere decir, en líneas generales, que cuando viene un paciente por primera vez a la emergencia con un traumatismo abdominal y cuando tú examinas, en el primer momento la probabilidad es 50% de que diagnostiques correctamente y 50% que no diagnostiques correctamente. Y pasado el tiempo, las 72 horas, la probabilidad que tú diagnostiques correctamente se incrementa y la probabilidad que tú no diagnostiques correctamente disminuye. Y es por eso que a las 72 horas, la posibilidad que tú diagnostiques a un paciente con traumatismo abdominal está entre 95 y 97%. Doctor, ¿y el 3%? Sí, el 3% cae la posibilidad que no se le diagnostique correctamente. En las 72 horas, ojo, 72 horas. Ahora, los traumatismos abdominales cerrados, el valor predictivo positivo, como he dicho, es 48, 72. ¿Qué quiere decir? Que tienes una baja, pues, 50% de probabilidad, echamos 50% de probabilidad de que lo diagnostiques correctamente. Y tienes mucho más probabilidad de que no lo diagnostiques correctamente. En cambio, los traumatismos abdominales abiertos, bueno, tú dices, ¿sabes qué? La sensibilidad de especificidad, uff, está elevadísimo, pues, ¿no? Si lo encuentras un cortezazo, un huecazo, o encuentras que le han tirado un balazo, ya pues. Entonces, el valor predictivo positivo es 93 y el valor predictivo negativo, ¿sí? O sea, vale decir que sí o sí lo vas a diagnosticar correctamente. Los signos peritoneales se ven con un 85% de las veces. La visceración intestinal, por ejemplo, te dice, ¿sabes qué? Si tú ves una visceración intestinal, ¿qué dices? Lo pero. Por ejemplo, acá. Esta acá, si nosotros vemos, es una lesión abierta. Está ubicada, si nosotros vemos esta parte de acá, está ubicada en la región posterior, ¿es cierto? Lo más probable es que si es una lesión que tú metes tu dedo, hay una lesión ¿de qué? Del riñón, porque anatómicamente está el riñón acá. Si el paciente no lo vemos que está sudoroso, está tranquilo, ¿qué quiere decir? Que mantiene, entonces no va a ser una lesión grado 5 que está destrozado, el paciente estaría mal. Entonces va a ser una lesión grado 1, grado 2, en el peor escenario grado 3. Ahora, todo esto acá también tienes que evaluar si este paciente tiene una respuesta inflamatoria sistémica. Si ves que tiene una respuesta sistémica, tiene dos respuestas como tal, no hay problema. Entonces los traumatismos abdominales se van a manifestar sea por hemorragia, por sangrado, lesión de vísceras sólidas, perdón, y también las huecas que van a sangrar de todas maneras, o peritonitis, más representativo por vísceras huecas. En este caso, por ejemplo, un intestino, aparte de verter su secreción intestinal, también puede sangrar por las lesiones propiamente dichas. O también puede ser la vejiga que va a una peritonitis, por supuesto, la orina es irritante y va a un cuadro de peritonitis, que puede reventarse la vejiga. Sea uno, sea lo otro, el trauma abdominal, las formas son hemorrágica y o presentación peritoneal, reacción peritoneal como tal. Entonces, los traumatismos abdominales se presenta en la forma de hemorragia, manifestada por hipovolemia o llegando al shock hipovolémico. Perfecto, no hay problema. La peritonitis se va a manifestar por un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es cosa de la frecuencia cardíaca, temperatura, frecuencia respiratoria y el hemograma. Luego va a pasar un síndrome de disfunción multiorgánica, falla multiorgánica, en conjunto con su sepsis, con shock séptico, cuando se baja la presión y muerte del paciente. Ahora, esto es en la cavidad peritoneal, en la cosa que nosotros vemos. Pero en la parte posterior, donde están los grandes vasos, donde hay un pedacito de colon, donde está el riñoncito y todo lo demás, ¿va a haber sangre en la cavidad abdominal? No. ¿Va a haber reacción peritoneal? No. ¿Va a presentar dolor? Sí. Entonces el paciente que va a presentar deterioro de los pacientes en órganos retroperitoneales. Esto no vas a tener. Y reacción peritoneal en los órganos intraabdominales. Ejemplo, esta es una lesión en la parte posterior y como vemos, esta lesión ha perforado el colon. Tú examinas el abdomen, no hay reacción peritoneal. ¿Por qué? Porque ese colon está vertiendo su cavidad, su contenido hacia la región retroperitoneal. Por suerte acá se manifiesta hacia afuera por la lesión, perfecto. Pero supongamos que sea una herida con un punzón. Ese punzón entra, lesiona, sacas, la pared abdominal se va a cerrar por la contractura muscular. Y el vertido de la secreción intestinal, en este caso del colon, va a ser en el retroperitoneo.
Y eso lo que va a causar, ¿qué va a hacer? Que va a haber deterioro del paciente. ¿Qué quiere decir? El paciente va a entrar en una reacción inflamatoria sistémica, más la presencia de esa secreción intestinal va a entrar en una sepsis, va a evolucionar a una disfunción multiorgánica, una falla multiorgánica, pasando siempre por una, incluso por una hipovolemia, un shock séptico. Y el paciente va a estar deteriorándose. Entonces, ahí está nuestro porcentaje que es difícil de diagnosticar. ¿Qué cosa? Los órganos retroperitoneales, porque no se manifiestan con una reacción peritoneal, sino se manifiestan por deterioro del paciente. Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Este es un traumatismo abdominal abierto. Tu sensibilidad, especificidad, ¿qué quiere decir? Que sí tiene que entrar a sala, porque es imposible dejarlo así. Tu valor predictivo positivo te dice, entra a sala. Tu valor predictivo negativo, es decir, ¿sabes qué? ¿De que vas a fallar? No, pues no vas a fallar, ¿no? Tienes que entrar a sala de operaciones. Entonces, dos síndromes de respuesta inflamatoria sistémica, frecuencia cardíaca, temperatura, hemograma, eh, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, hemograma, una de esas, dos de esas, más una alta sospecha de traumatismo abdominal, te diagnostica un trauma abdominal como tal, en caso de los cerrados, ¿no? En caso de los abiertos, por ejemplo, acá, ya pues está definitivamente un traumatismo abdominal con exposición de vísceras, ¿no? Esto entra a sala de operaciones. El apoyo al diagnóstico, hay que tener en cuenta que nuestro hematocrito inicial siempre va a ser hemoconcentrado. ¿Qué quiere decir? Por la descarga adrenérgica que nosotros presentamos, porque el paciente suda, porque el paciente está con frecuencia cardíaca elevada, frecuencia respiratoria elevada y todo lo demás, va a estar deshidratado. Entonces, si este paciente incluso sangrase, nuestro primer hematocrito inicial va a ser falso. ¿Qué quiere decir? Que está hemoconcentrado. Entonces, hay que hacer los controles entre las 3 a 4, a 2 a 3 horas posterior de la lesión y ver cómo evoluciona, ¿no? Pedimos pedido electrolito, cómo está su función, grupo y factor, examen de orina para si hay lesión en la vías urinarias, proteína C reactiva, en el cual te dice sí, sabes que si hay problemas, glucosa creatina, a ver cómo está su función, perfil de coagulación. Esto también es, bueno, algunos centros piden o no. La radiografía, por ejemplo, acá nosotros vemos, ¿no? Si un paciente viene, doctor, sabe que no puedo respirar, que ha tenido un choque, un accidente de tránsito, un choque. Si acá hay un diafragma, acá está el otro diafragma, tú dices, no, ¿y esto qué es? Esto acá es víscera con aire. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un traumatismo de diafragma, una presión excesiva que presionó acá, hizo una lesión de diafragma y se elevó los órganos intraabdominales como tal. Tú vienes acá, ¿qué encuentras acá? Un cuerpo extraño, un proyectil arma de fuego. ¿Qué cosa es un traumatismo abdominal a nivel pélvico? Perfecto. Acá es otro más interesante. Si este es agudo, tú dices, ajá, ¿y eso qué es? Esto es contenido intestinal. Pues intestino delgado o no. Antecedente, tuve un traumatismo abdominal. ¿Cuándo? Ahorita me golpeó con un carro, estaba a 100 kilómetros por hora. Diagnóstico, lesión de diafragma. Podemos pedir una ecografía. Es rápida, segura, costo efectivo, es desplazable, sensible y repetible. Perfecto. Desventajas. No evalúas el diafragma porque es muy chiquito, muy delgado. No evalúas en forma correcta la vejiga a menos que esté llena. No ves las vísceras huecas, o sea, no si sabes que hay una lesión, hay un huequito. No. En los gorditos, bien difícil. Definitivamente el retroperitoneal no lo vas a ver ni de casualidad. Desventajas que también va a depender quién lo hace y qué es lo que busca. La tomografía, resonancia y otros, tienes que ver lo siguiente, el paciente tiene que ser estable porque va a entrar a un lugar donde está solito. Si tú tienes un examen físico que te parece y no te parece, dice, pucha, no sé si será o no será lesión, doctor, o sea, que de repente es una lesión de hígado grado 1, tratamiento, observación, ¿sí? Y ver cómo va. Pero yo necesito una evidencia. Entonces le pido una ecografía y digo, sí, puede ser grado 1, le pido una tomografía y me defino mucho más, perfecto. El lavado peritoneal indeterminado es igual que es semejante a la ecografía. Si en mi ecografía me sale indeterminado que sí, que no, que sí, que no, tomografía. Contraindicación quirúrgica para lavado peritoneal diagnóstico, es lo mismo que esto. El lavado peritoneal con recuento celular positivo, sobre todo si es que hay sangre, tú dices, bueno, si hay sangre, le pido una tomografía porque es lesión de víscera pues, sólida. Pero si encuentras, pues, secreción intestinal, encuentras un frijolito, tú dices, no, aquí hay una lesión intestinal. Entras a las operaciones sí o sí, independientemente si le haces la tomografía. Si tienes un hematocrito que está cayendo y no sabes por qué, tomografía para buscar. Ventajas, es topográfica, evalúas el retroperitoneado, es bien sensible y bien específico. Desventaja, es costoso, lectura ya no tanto, y tienes que ver unos pacientes que estén estables. Definitivamente sí. Por ejemplo, acá.
Vemos acá nosotros, por ejemplo, un interesante, ¿no? Que vemos el hígado que está pegado hacia la cavidad, en esta parte que está pegada hacia la cavidad, ¿correcto? Es un hígado heterogéneo, pero homogéneo, bien lindo, bien bonito. Y si vemos acá, por ejemplo, este de acá es el aire, y este acá, blanquito, blanquito, es el hueso. Acá vemos un hígado que está así, 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 bonito, 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 pero no está pegado a la pared. No es aire ni es hueso. Tampoco es una estructura semejante al hígado, es una estructura un poquito más oscurita. ¿Qué cosa es? Líquido. ¿Y qué líquido es mayormente en la cavidad? Sangre. Entonces, desde acá es líquido en cavidad y acá hay un pequeño nivelito, ¿sí? Y evaluamos que nuestro hígado está perfecto, no hay problema. Vamos para acá y vemos que nuestro vasito está acá. Miren, acá está el vasito, liso, bonito, todo. Y acá no, acá tengo un vaso y acá una estructura heterogénea, mezclado entre sangre y estructura del vaso como tal. Entonces, esto de acá es un hematoma esplénico que ha reventado, es un trauma esplénico, que definitivamente tomográficamente tiene más de un tercio. Entonces, esto indica, y tiene líquido en cavidad, esto indica que este paciente sí tiene la necesidad de entrar a las operaciones. Doctor, ahorita, cuando usted es expectante, es valor cómo va el contexto del paciente, ¿no? Pero en línea general, tomográficamente, sí tiene criterios para entrar a las operaciones. Entonces, es un trauma esplénico. Igualito acá, vemos, por ejemplo, nuestro riñoncito está lindo, perdón, nuestro colon está acá el colon de acá, acá está nuestro riñoncito, y este riñoncito como vemos está bien bonito y está en la zona del retroperitoneo. Perfecto. Y acá vemos que este riñón está elevado y atrás hay una estructura como si fuese una masón marrón morada, esto es un hematoma renal. Esto de acá es grande y este es mucho mayor, ¿no? Entonces, la tomografía te permite ver la parte anatómica como tal, este es el retroperitoneo y se ha elevado como tal. Esto tiene que trazar operaciones. Es interesante. En una tomografía normal, el hígado está lindo, bonito, pegado hacia la cavidad, hacia la pared, no hay separación ni nada. En cambio, acá vemos un hígado que está bonito hasta acá, y acá hay una estructura amorfa, ¿sí? En comparación con esta parte de acá. Entonces, es un trauma hepático con un hematoma en esta zona de acá. Tuvimos la suerte de tomar la foto, ¿no? Y acá vemos el hematoma como tal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Siempre de evitar la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía en estos pacientes. ¿Por qué? Porque esta es la triada que los conduce a la muerte de los pacientes. Entonces, doctor, la hipotermia, la acidosis, coagulopatía, restricción masiva, cirugía prolongada, se manifiesta más que todo, como hemos dicho, la causa principal en este caso sería por la hemorragia, que es la causa principal de muerte en la primera hora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Control de sangrado, reemplazo de volumen y prevención de pérdidas. Solamente hablando de hemorragia, propiamente dicho. ¿Y la hipotermia qué me va a dar? Se va a producir por una hemorragia excesiva, por lo que tú lo estás operando en más de 2 horas. Entonces estos pacientes ya tienen con el abdomen abierto. 2 horas es un tiempo prudencial para una cirugía. Pasadas 2 horas ya se va alterando más, porque tú le pasaste fluidos fríos, porque la anestesia es relajante, no produce calor, propulsión limitada de calor propiamente del paciente. Con una temperatura menos de 32,8, todo fallece. 32 ya tienes, 33 ya tienes arritmia, tienes alteración de coagulación, 10% de factores. 35 ya hay disminución de la actividad plaquetaria, no estás coagulando de forma adecuada. A los 36 grados centígrados puedes operar tranquilo. Si tienes 34 grados centígrados ya cierras al paciente porque este paciente va a llegar a 33, 32,8 y ya se te va a morir. La acidosis con un pH de menos de 7,2, tu mortalidad está en 66%. Si ese pH
no es que lo vas a tomar una sola vez, no, lo vas a monitorizar. Si ya tienes 24 horas con ese pH, ya definitivamente la mortalidad está incrementando, hay falla miocárdica, hay bradicardia, hay arritmias. Si tú tuvieras en este caso, por ejemplo, si tú estabilizas la acidosis en el primer día, tu paciente se salva. Si te demoras 2 días, 78% que se salvan. Si te demoras más de 2 días, 12% que se van a, digamos así, van a tratar de salvarse y van a fallecer, ¿no? Entonces, tienes que corregir la acidosis también sí o sí. La coagulopatía también es, como he dicho, es irreversible cuando ven abierto. La operación mayor de traumatismo tiene que ser menos de 2 horas, porque mayormente 1 hora es lo adecuado, ¿no? Porque si pasa las 2 horas, la morbilidad se va incrementando conjuntamente con la mortalidad. ¿Sí? Indicaciones de la paratomía. O sea, cuando dices, sabes que lo tengo que operar. Cuando el paciente está hemodinamicamente inestable, ¿sí? A pesar de haberlo, darle tratamiento. Cuando el abdomen es positivo, ¿qué quiere decir? Cuando hay reacción peritoneal o que está distendido, encuentras una masa o algo que te dice que hay una lesión como tal. Si encuentras una investigación, tienes que entrar. Si hay hematemesis o enterorragia. Si el paciente está sangrando, por ejemplo, está haciendo deposiciones vivas, tiene antecedente de traumatismo, quiere decir que algo se ha roto. Este es el lavado peritoneal diagnóstico, que se abría un huequito en la cavidad, se metía una sondita y si veías que había sangre, te decía, bueno, hay una lesión rota, ¿no? Si salía un frijolito, decía, definitivamente tengo que trazar la operación. ¿Qué se hace en sala de operaciones? Control de daño. Lo principal que hemos dicho, que si la principal causa de muerte en la primera hora es la hemorragia, control de hemorragia. Control de contaminación gastrointestinal. ¿Qué quiere decir? Si hay una lesión abierta, tratar de contener que no se vierta más para que no produzca una sepsis. Y alternativas de cerrar la barriguita. ¿Por qué? Porque todo se te va a hematizar, todo se te va a hinchar, se va a distender la barriguita y si tú lo cierras a presión, ¿qué vas a hacer? Un síndrome compartamental. Y este paciente va a ser, aparte de toda la lesión, va a tener un síndrome compartamental. ¿Qué quiere decir? Que estás comprimiendo los grandes vasos de retroperitoneo y este paciente va a entrar en una inestabilidad hemodinámica como tal. La laparotomía exploratoria se empezó con la Segunda Guerra Mundial, después fue una laparotomía esencial, manejo conservador, indicaciones, como he dicho, de estado hemodinámico. Si el paciente está estable, es una lesión de víscera sólida, tratamiento puede ser conservador. Mecanismo de la lesión, no es lo mismo operar un balazo. Si se te metió un balazo, tienes que entrar a la sala de operaciones, explorarlo, sí o sí. Doctor, pero hay una estancia que no lo dejan observación, es cierto, dependiendo de cada institución, pero nosotros sí entramos a sala. Y localización de la lesión, ¿no? Por ejemplo. Si se localizó en la parte baja, que puede estar en el músculo, el paciente está estable, no hay problema, bueno. Pero si lo encuentras justo en el mismo ombligo, una herida de bala, a sala de operaciones. La técnica, como hemos dicho, ¿qué cosa es? Control de hemorragia, evitar que sangre. Control de contaminación, que no se contamine, que no haya contaminación de secreción intestinal. Reparación vascular. Luego sigue reparación intestinal y ver el retroperitoneo cómo está, si tiene condiciones o no para entrar a explorar el retroperitoneo. El retroperitoneo se divide en zona 1, zona 2, derecha, izquierda y zona 3. La zona 1 es donde pasa la aorta. Si encuentras una lesión ahí, tienes que explorar porque la alta probabilidad es que sí hay una lesión de aorta. En la zona 2, opcional. En la zona 3, preferible no tocarlo. ¿Por qué? Porque hay más lesiones venosas. Y esas lesiones venosas son como la cabeza de una medusa. Sangran por todos lados. Si vas a entrar ahí, tienes que estar con toda la necesidad que vas a explorar hasta el final y que tiene una alta morbilidad. Doctor, pero si late y punza, a sala. Si no late, déjalo ahí. Nosotros estamos en el 27º lugar de lesiones por traumatismo abdominal. O sea, en nuestra emergencia siempre llegan bastantes lesiones abdominales. Mayormente estamos en el 8.15% por de parotomía exploratoria en cirugía general por trauma. Los pacientes mayormente estamos más o menos en 100 pacientes por año con lesiones. En esa época ahorita estamos incrementando mucho más. Siempre nos va a ganar Colombia definitivamente y México, ¿no? Que tienen mayor lesiones abdominales. En cuanto a hombres y mujeres, siempre hay un predominio bastante por los hombres, en todos lados. El cerrado, las lesiones mayormente pueden ser por accidentes automovilísticos, atropellamientos, caídas, policontusos, aplastamientos, explosiones, y en los abiertos por arma de fuego, arma blanca, caídas, explosiones y todo lo demás. Mayormente aún estamos todavía por arma blanca. Ya estamos superando, yo creo que en un futuro vamos a hacer por arma de fuego. Penetrantes cerrados. Los órganos lesionados mayormente son vísceras huecas,
Esta es una interesante lámina. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos laparotomías en blanco. ¿Te acuerdas de la laparotomía en blanco que entramos a sala y no encontramos nada? Más o menos estamos en 12.5%. Colombia está en 23 por la alta incidencia que tiene de pacientes. Cuba está en 40 y México está en 38. ¿Por qué nosotros estamos en esa cantidad? Porque diagnosticamos en forma adecuada. ¿Cuánto es el límite que daban anteriormente y dan actualmente? Más o menos un 15 a 16%, que está correcto. Esta es una tomografía muy interesante, en el cual vemos acá una rayita en el páncreas. Y ese acá fue así, un trauma de páncreas, que se tuvo que extirpar ese pedazo de páncreas de cuerpo y cola, se le refió y ahí quedó. Ya chicos, muchas gracias por la atención. Espero que hayan entendido un poquito. Gracias, hasta luego chicos. Gracias,